Imagina esto, pasas toda tu vida intentando encajar, moldeas tu forma de hablar, tu ropa, tus opiniones, todo en busca de aprobación. Te doblas ante expectativas que ni siquiera son tuyas y poco a poco te alejas de quien realmente eres. Temes ser juzgado, buscas validación en miradas que cambian cada temporada y te aferras a la idea de que tu valor depende de cómo el mundo te ve. Pero ¿qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre ser aceptado fuera exactamente lo que te está matando por dentro? ¿Qué pasaría si la clave para la paz, para la autenticidad y hasta para dejar de sentirte agotado no estuviera en controlar tu imagen, sino justamente en destruirla? Carl Jung, psiquiatra suizo del siglo XX, exploró profundamente este conflicto brutal. Mientras el mundo se desmoronaba en guerras, él observaba la psique humana con una claridad devastadora. Su obra no buscaba consolarte, buscaba confrontarte. Y su descubrimiento más incómodo fue este: la persona que muestras al mundo no eres tú. Es una máscara psicológica, y esa máscara te está consumiendo vivo. Jung desafió lo que entendemos por éxito social. Cuestionó la necesidad obsesiva de agradar y señaló un camino aterrador pero necesario: la muerte de esa versión falsa de ti mismo. En este video vamos a atravesar ese territorio sin salida. Vamos a mirar la ansiedad de complacer, el miedo a ser rechazado, el vicio de controlar tu imagen. Y con Jung como guía, descubrir qué sucede cuando finalmente dejas de fingir ser quien crees que debes ser. Desde pequeños nos entrenan para creer que si controlamos nuestra imagen, estaremos seguros del rechazo, del juicio, del fracaso social. Como si la vida fuera una actuación perfecta y bastara esfuerzo, ensayo y preocupación constante para mantener todo en orden. Pero Jung, observando la condición humana sin ilusiones, vio algo que pocos tienen el coraje de admitir. El control de tu imagen es en la mayoría de los casos una fantasía brutal. Vivimos en un intento constante de dominar lo incontrolable. ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo seremos percibidos? ¿Si nos aceptarán o nos rechazarán? Y en ese esfuerzo hercúleo gastamos nuestra energía más vital, la que podría estar dirigida a vivir de verdad. Jung llamó a esto la persona. Esas máscaras psicológicas que usas para sobrevivir socialmente. El empleado ejemplar, el amigo disponible, el hijo responsable. El problema no es usar máscaras. El problema es cuando te olvidas que hay alguien real debajo de ellas, cuando gastas más energía fingiendo que todo está bien que la que gastarías enfrentando tu verdad. Jung escribió algo devastador. Cuanto más te esfuerzas en parecer perfecto, más te alejas de quien eres. Esa frase simple desarma toda una mentalidad moderna. ¿Cuánta ansiedad cargas por escenarios sociales que tal vez nunca sucedan? ¿Cuántas noches perdiste ensayando conversaciones en tu mente, esperando controlar reacciones que nunca vinieron? ¿Cuántos diálogos preparaste intentando predecir el juicio ajeno? La verdad es que el esfuerzo por controlar tu imagen te aleja de la realidad. Te impide escuchar lo que tu alma está gritando ahora. Y irónicamente, cuanto más intentas sostener la máscara más inestable, todo parece volverse. Jung nos invita a mirar esa obsesión con honestidad brutal y después soltarla, porque la vida en su esencia no es una actuación a ser perfeccionada. Es un organismo vivo lleno de sombras y solo florece para quien tiene el coraje de dejar de fingir. Existe una fuerza invisible que guía silenciosamente muchos de tus pasos: el deseo de ser aceptado. Desde la infancia aprendiste que la aprobación es recompensa, una mirada de orgullo, un elogio, un gesto de pertenencia. Y así, poco a poco, construiste tu identidad
alrededor de aquello que complace a los otros. Pero Carl Jung observó con precisión quirúrgica que ese camino lleva a un laberinto interior. Porque cuando vives en función de la aceptación ajena, pierdes contacto con lo que es verdaderamente tuyo. Él estudió no para convencer. No buscaba aplausos, sino autenticidad. Y tal vez por eso su trabajo resuena tan profundamente hasta hoy. Porque Jung tuvo el coraje raro de mirar su propia sombra en un mundo que gritaba por conformidad. La búsqueda de validación es sutil, casi imperceptible. Está en la elección de la ropa, en la omisión de una opinión, en la adaptación constante al ambiente. No quieres incomodar, no quieres decepcionar, pero al evitar el malestar del otro te colocas en una cárcel. Y lo más trágico es que esa validación, cuando finalmente llega, no te satisface, porque no fue dirigida a tu yo verdadero, sino a la máscara que vestiste para ser aceptado. Jung propone otra vía, la de conocerte tanto, de aceptar tu sombra con tanta integridad, que la opinión de los otros pierda el poder de herirte o moldearte. Él nos invita a preguntarnos, ¿a quién estás intentando complacer y por qué? ¿Cuántas decisiones de tu vida profesionales, afectivas, existenciales fueron tomadas por miedo al juicio y no por deseo verdadero? Cuando dejas de buscar aceptación en todos lados, descubres algo raro y precioso: la aceptación de ti mismo. Y a partir de ahí, las relaciones se vuelven más honestas, las decisiones más ligeras y la vida más silenciosamente tuya. Al contrario de lo que muchos piensan, la integración de la sombra no es apatía, no es indiferencia ni frialdad. Es claridad, es la sabiduría de distinguir entre lo que merece tu energía y lo que solo te consume. Es saber soltar, no porque no te importe, sino porque ya no vale la pena aferrarte. Carl Jung comprendió este paradoxo con profundidad. Él observaba cómo las personas vivían presas de resultados, de expectativas, de imágenes idealizadas de sí mismas, y cómo eso generaba una tensión constante, una ansiedad corrosiva. Él no proponía renunciar a la vida, al contrario, sino vivir con verdad, actuar con dedicación pero sin obsesión por la imagen, amar sin posesividad, buscar sin perderte en el camino. En su obra, Jung escribió no por obligación sino por curiosidad, no para ser reconocido sino para comprenderse. Y es en ese espacio de no esfuerzo compulsivo, en ese vacío creativo, que el alma florece. ¿Cuántas veces en tu vida lograste algo justamente cuando dejaste de forzar, cuando dejaste de intentar convencer, impresionar, conquistar? Es como si el universo respondiera a la entrega con armonía. Ese es el paradoxo de la muerte del ego. Cuanto menos necesitas probar, más natural se vuelve tu presencia. Cuanto menos intentas controlar, más las cosas se alinean por sí mismas. Y no se trata de suerte, es presencia, es coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Es magnetismo de quien no mendiga la aceptación porque ya encontró un hogar dentro de sí. Jung nos enseña que la integración de la sombra es en realidad una forma de poder, un poder sereno, silencioso, que no impone pero transforma. Cuando sueltas el peso de agradar, de controlar, de parecer perfecto, te vuelves lo suficientemente ligero para caminar con libertad y lo suficientemente firme para ser quien realmente eres. Jung no era un asceta ni un héroe trágico, era un hombre profundamente consciente de sus fallos y tal vez por eso tan sabio. Vivió pérdidas significativas, la ruptura brutal con Freud, su mentor, crisis nerviosas devastadoras, el enfrentamiento con su propia psique en el borde de la locura. El dolor y la desilusión no lo volvieron cínico, lo volvieron más real. En vez de endurecer, eligió descender. Abandonó la seguridad académica, se alejó de las certezas científicas y se retiró hacia adentro, un espacio de silencio,
de símbolos, de sombras. Allí, en ese descenso a lo desconocido, inició lo que llamaría el proceso de individuación, no para exaltarse, sino para aceptarse. En su obra, Jung expone su alma con una honestidad rara, confiesa sus vanidades, sus debilidades, sus miedos, sus incoherencias, y es justamente esa vulnerabilidad lo que lo vuelve universal. Él escribió: "El encuentro con uno mismo es uno de los encuentros más desagradables". Esa frase carga una verdad liberadora. Nadie es constante, nadie es perfecto, y todo está en movimiento. Aceptar eso es abandonar la armadura, es dejar de actuar una versión ideal de ti para finalmente habitar tu propia humanidad. En el mundo actual, donde todos parecen competir por una imagen de éxito, coherencia y perfección, Jung surge como un antídoto. Él nos recuerda que ser humano es contradecirse, que cambiar de opinión es señal de vida interior, y que aceptar la imperfección no nos debilita, nos libera. Al dejar de exigirte un ideal inalcanzable, permites que lo real se manifieste. La ligereza del error, la belleza de la duda, la paz de simplemente ser. Y así Jung nos entrega una de las lecciones más curativas de la psicología profunda. La sabiduría no nace de la perfección, sino de la intimidad con tu propia sombra. Si hay un campo donde la muerte de la persona revela su verdadera fuerza, es en las relaciones humanas. Jung, con su mirada profunda y desilusionada, observó cómo nos volvemos rehenes unos de otros, no por amor verdadero, sino por miedo al rechazo, a la soledad, a no ser suficientes. ¿Cuántas veces ya intentaste moldear a alguien a tu imagen? ¿Cuántas veces te frustraste porque el otro no correspondió a una expectativa que tal vez ni sabía que existía? El psiquiatra comprendió que el sufrimiento relacional no nace de la diferencia entre las personas, sino de nuestro intento de controlar, poseer, corregir. En su obra escribió con crudeza sobre las proyecciones, esa tendencia inconsciente de ver en el otro lo que no aceptamos de nosotros mismos. Relaciones libres de proyección son raras, pero cuando suceden, revelan lo que es posible cuando amas a alguien sin intentar poseerlo. Él nos propone un ideal brutal, relaciones basadas en presencia, no en cobranza, en entrega, no en dominio. Y aquí está el paradoxo. Cuanto más intentas retener a alguien más, se escapa. Pero cuanto más permites que el otro sea, más elige permanecer. La libertad en las relaciones no significa ausencia de vínculo, sino la negativa de transformar al otro en un espejo de tus inseguridades. Jung nos enseña que el verdadero encuentro entre dos almas sucede cuando ambas caminan lado a lado, no por obligación sino por elección, y esa libertad es magnética, genera respeto, admiración, profundidad, atrae no por la fuerza, sino por la ligereza, no por el control, sino por la autenticidad. Pregúntate, ¿cuántas de tus relaciones están basadas en el miedo a perder y no en la alegría de compartir? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en que algo dentro de ti simplemente suelta. No es desistir, no es debilidad. Es un tipo de sabiduría que no viene de la razón, sino de un agotamiento sagrado. Es el momento en que percibes que no puedes controlar todo, que no necesitas probarte todo el tiempo, que cargar tantas preocupaciones no tiene sentido alguno. Ese momento Jung lo conoció bien, y es a partir de él que su psicología florece. La entrega no como renuncia, sino como reconciliación con la vida. Él no proponía pasividad, sino una acción libre de angustia, una vida comprometida pero desobligada de garantías. Entendió que hay una paz profunda que solo nace cuando dejas de resistir la impermanencia del mundo. Y esa paz es revolucionaria, porque al soltar el control te vuelves más ligero,
Y con esa ligereza ves mejor, actúas con más claridad y te vuelves receptivo a lo inesperado. ¿Qué sucede cuando dejas de importarte lo que los otros piensan? Hablas con más verdad. ¿Qué sucede cuando dejas de buscar perfección? Actúas con más coraje. Y cuando sueltas el miedo a fallar, abres espacio para crear, amar, vivir. La entrega para Jung no era huida, era presencia. Era dejar de guerrear contra la realidad y comenzar a danzar con ella. Y aquí está el mayor de los paradoxos. Cuanto menos intentas controlar la vida, más comienza a alinearse. Tal vez porque en ese estado de rendición finalmente te vuelves quien eres. Y el mundo responde a esa verdad con armonía. Jung nos dejó un legado silencioso, no de reglas, fórmulas o certezas, sino de una presencia más entera frente a la vida. Nos enseñó que la obsesión por controlar la imagen es lo opuesto de la libertad, que el esfuerzo constante para agradar a los otros es el mayor enemigo de la autenticidad, y que el miedo a ser rechazado es muchas veces el único obstáculo real entre nosotros y aquello que deseamos vivir. A lo largo de este recorrido vimos que integrar la sombra no es abandonar, es confiar, es salir del centro del escenario y permitir que la vida revele su coreografía. Y aquí está el misterio más bello de todos. Cuando dejas de importarte lo que no importa lo que importa, comienza a florecer. Cuando sueltas el miedo, viene el coraje. Cuando sueltas la necesidad de probar, viene el poder silencioso de simplemente ser. Jung no nos pide cambiar el mundo, nos invita a cambiar la forma como habitamos a nosotros mismos. Y cuando eso sucede, el mundo a nuestro alrededor también cambia. ¿Y tú? ¿Qué aún estás sosteniendo con tanta fuerza que ya comenzó a herirte? ¿Qué podría suceder si por un momento apenas soltaras? Comparte en los comentarios una experiencia tuya con la muerte del ego, con el acto de dejar ir la máscara. Tal vez al contar tu historia, ayudes a otras personas a ver